Cuento en las montañas escabrosas. Durante el otoño del año 1827, cuando yo residía cerca de Charlottesville, Virginia, casualmente conocí al señor Augusto Bedloe. Este joven caballero era notable en todos los aspectos y despertó en mí profundo interés y curiosidad. Hallé imposible comprender sus relaciones, tanto morales como físicas. Nunca averigüé de dónde venía. Hasta en su edad, aunque le llamo joven gentleman, había algo que me asombraba en no pequeña medida. Ciertamente parecía joven y no dejaba de hablar de su juventud, pero había momentos en los cuales yo no habría tenido el menor reparo en imaginarlo con 100 años de edad, pues nada había tan peculiar como su aspecto exterior. Era singularmente alto y delgado, bastante encorvado, y sus miembros resultaban excesivamente largos y enflaquecidos. Su frente ancha y baja, su tez del todo exangüe, la boca grande y flexible, y sus dientes ferozmente desiguales, aunque sanos, como yo jamás había visto en cabeza humana. Sin embargo, la expresión de su sonrisa no era de ningún modo desagradable, como podría suponerse, aunque carecía de toda variación. Era una sonrisa de profunda melancolía, de permanente y molesta tristeza. Tenía unos ojos anormalmente grandes y redondos, como los de un gato. También las pupilas, al menor aumento o disminución de luz, experimentaban la misma contracción o dilatación que se observa en la familia de los felinos. En momentos de excitación, las órbitas le brillaban de un modo casi inconcebible. Parecía que emitieran rayos luminosos, pero no como un reflejo, sino como sucede en una vela o con el sol. Con todo, en su estado ordinario, eran tan totalmente opacas y sutiles como para transmitir la idea de un cadáver por largo tiempo enterrado. Estos rasgos de su persona parecían causarle un gran fastidio, y continuamente se refería a ellos por medio de semi-justificativas excusas que al escucharlas por vez primera me causaron muy dolorosa impresión. Sin embargo, pronto me acostumbré y mi inquietud desapareció. Más bien, parecía tener el propósito de insinuar que de afirmar directamente el hecho de que físicamente no siempre había sido lo que era y que una larga serie de ataques neurálgicos le habían reducido de un estado de belleza poco frecuente al que yo ahora veía. Durante muchos años había sido atendido por un médico llamado Templeton, un señor viejo de unos 70 años de edad, a quien había conocido en Saratoga y de cuyo cuidado, mientras tanto, recibía, o imaginaba que recibía, gran beneficio. El doctor Templeton había viajado mucho en su juventud y en París se convirtió con entusiasmo en un seguidor de la doctrina de Mesmer. Solo por medio de remedios magnéticos había logrado aliviar los agudos dolores de su paciente. Y este éxito inspiró en este último cierto grado de confianza en las opiniones que daban origen a aquellos remedios.
Sin embargo, el doctor había luchado, como todos los entusiastas, para lograr una concienzuda conversión de su pupilo, y finalmente consiguió su propósito de que se sometiera a numerosos experimentos. Por una repetición frecuente de aquellos, había surgido un resultado que desde aquellos días ha llegado a ser frecuente como para atraer muy poca o ninguna atención, pero que en la época sobre la cual escribo apenas se conocía en Norteamérica. Quiero decir que entre el Dr. Templeton y Bedloe, poco a poco, había crecido una evidente y fuertemente acentuada conformidad o relación magnética. Sin embargo, no estoy preparado para sostener que esta afinidad se extendiese más allá de los límites del simple poder productor del sueño. Pero este poder había obtenido una gran intensidad. Al principio mesmerista, en su primer intento de producir la somnolencia magnética, fracasó por completo. En el quinto o sexto experimento, y después de largos y prolongados esfuerzos, obtuvo un éxito parcial. Solo en el 12º tuvo el triunfo completo. Después de este, la voluntad del paciente sucumbió rápidamente a la del médico, de modo que, por primera vez, conocí a ambos. El sueño se producía casi inmediatamente por la simple voluntad del operador, aun cuando el enfermo no se diera cuenta de su presencia. Solo ahora, en el año 1845, cuando similares milagros son presenciados diariamente por miles de personas, me atrevo a resaltar esa aparente imposibilidad como un acto hueco. El temperamento de Bedloe era, en el más alto grado, sensitivo, excitable y entusiasta. Su imaginación resultaba singularmente vigorosa y creadora, y sin duda, esta fuerza adicional derivaba del habitual uso de la morfina, que él tomaba en gran cantidad, y sin la cual le habría resultado imposible vivir. Acostumbraba a tomar una dosis muy grande inmediatamente después del desayuno, o más bien, inmediatamente después de una taza de café cargado, pues él no comía nada hasta mediodía. Y entonces se marchaba, solo o acompañado únicamente por su perro, a dar un largo paseo por la cadena de salvajes y tristes colinas que se extendían al oeste y sur de Charlottesville y que son conocidas con el nombre de montañas escabrosas. En un día oscuro, cálido y encapotado, hacia finales de noviembre, en ese interregno de las estaciones que en Estados Unidos se llama el verano indio, el señor Bedloe partió como de costumbre hacia las colinas. Pasó el día y el señor Bedloe no regresó. Cerca de las 8 de la noche, estando bastante alarmados por su prolongada ausencia, íbamos a salir en su busca, cuando, inesperadamente, hizo su aparición en el mismo estado de salud que de costumbre y de un humor mejor que el ordinario. El relato que nos hizo de su paseo y de los acontecimientos que le habían detenido fue, en verdad, sorprendente. Ustedes recordarán, dijo, que era cerca de las 9 cuando dejé Charlottesville y inmediatamente dirigí mis pasos hacia las montañas. Y cerca de las 10 entré en un desfiladero que era del todo nuevo para mí. Seguí las sinuosidades de aquel paso con mucho interés. El escenario que se presentaba por todas partes, aunque no pudiera llamarse grandioso, tenía para mí un indescriptible
y delicioso aspecto de triste desolación. La soledad parecía absolutamente virgen, y no pude menos que creer que los verdes prados y las rocas grises que pisaba nunca habían sido holladas. La entrada del barranco estaba tan apartada y, de hecho, tan inaccesible, salvo a través de una serie de desviaciones, que no es inconcebible que haya sido yo el primer aventurero, el primero y único que haya penetrado nunca en su interior. La densa y peculiar niebla o humo que distingue al verano indio y que ahora colgaba pesadamente sobre todos los objetos, servía sin duda para ahondar las vagas impresiones que aquellos objetos creaban. Tan densa era aquella agradable niebla que yo en ninguna ocasión veía más de 12 yardas por delante del camino que recorría. Esta senda era excesivamente sinuosa, y como el sol no podía verse, pronto perdí toda idea de la dirección en que viajaba. Mientras tanto, la morfina había hecho su acostumbrado efecto de revestir el mundo exterior de un muy intenso interés. En el temblar de una hoja, en el matiz de una brizna de hierba, en la forma de un trébol, en el zumbido de una abeja, en el brillo de una gota de rocío, en el soplo del viento, en los suaves olores que venían del bosque, se formaba un universo de sugestión, un tren de pensamientos alegres, abigarrados, rapsódicos y desordenados. Entretenido de este modo, caminé varias horas, durante las cuales la niebla se espesaba sobre mí con tal intensidad que finalmente me vi obligado a marchar a tientas. Y entonces un indescriptible malestar se apoderó de mí. Era una especie de excitación y temblor nerviosos. Temía caminar por la posibilidad de verme precipitado en el abismo. Recordé también extrañas historias que se contaban de aquellas montañas escabrosas y acerca de las incontables y fieras razas de hombres que habitaban sus bosques y cavernas. Un millar de vagas fantasías me oprimían y desconcertaban, tanto más desconcertantes cuanto más imprecisas eran. De pronto, mi atención quedó en suspenso por el alto golpear de un tambor. Mi sorpresa fue naturalmente extraordinaria. Un tambor en aquellas colinas era algo desconocido y no me hubiera dejado más sorprendido el sonido de la trompeta del arcángel. Pero surgió una nueva y aún más pasmosa fuente de interés y perplejidad. Se oía un salvaje tintineo o sonido metálico, como si se tratara de un manojo de grandes llaves, y en aquel instante pasó a mi lado un hombre de tez oscura, medio desnudo y profiriendo alaridos. Tanto se acercó a mi persona que sentí un cálido aliento sobre mi cara. Llevaba en una mano un instrumento compuesto de una serie de anillos de acero que agitaba vigorosamente mientras corría. Apenas hubo desaparecido en la niebla cuando, padeando detrás de él, con la boca abierta y los ojos centelleantes, se precipitó una bestia enorme. Yo no podía estar equivocado sobre su especie. Era una hiena. La vista del monstruo más bien alivió que aumentó mi terror, pues entonces me convencí de que estaba soñando e hice un esfuerzo por despertar. Caminé osadamente y con rapidez hacia adelante. Me froté los ojos, hablé en voz alta, me pellizqué las piernas. Una pequeña cascada de agua apareció ante mi vista
y parándome allí, me lavé las manos, la cabeza y el cuello. Esto pareció disipar las sensaciones equívocas que hasta entonces me habían asaltado. Al levantarme, creo que me sentí otro hombre y entonces proseguí finalmente y con complacencia mi desconocido camino. Al final, muy cansado por el esfuerzo y con una cierta opresiva pesadez de la atmósfera, me senté debajo de un árbol. En aquel instante apareció un débil rayo de luz y las sombras de las hojas de los árboles cayeron sobre la hierba débilmente, pero definidas. Miré aquella sombra durante segundos con fijeza y admiración. Su forma me llenó de atónita sorpresa. Alcé los ojos. Era una palmera. Entonces me levanté apresuradamente y, en un estado de terrible agitación, pues el imaginar que soñaba no podría durarme mucho tiempo, sentí que tenía un perfecto dominio de mis sentidos, y esos sentidos traían ahora a mi alma un mundo de nuevas y singulares sensaciones. El calor de pronto se hizo intolerable. La brisa iba cargada de un extraño olor, y un suave murmullo, como el que sube de un río crecido, pero que corre suavemente, llegaba a mis oídos, mezclado con el peculiar susurro de una multitud de voces humanas. Mientras escuchaba con la más extrema sorpresa, que prefiero no intentar describir, una fuerte y breve ráfaga de viento se llevó la niebla como por arte de magia. Me hallaba al pie de una alta montaña que dominaba una vasta llanura, por la cual corría un majestuoso río. En las márgenes de este se elevaba una ciudad de aspecto oriental, tal como las que se describen en los cuentos de Arabia, pero de un carácter aún más singular que cualquiera de ellas. Desde mi posición, que estaba algo alejada y sobre el nivel de la ciudad, podía divisar todos los rincones y ángulos como si estuvieran dibujados sobre un mapa. Las calles parecían innumerables y se cruzaban de forma irregular en todas direcciones, siendo más bien callejones largos y sinuosos que parecían absolutamente repletos de habitaciones. Las casas eran pintorescas. A cada lado había una profusión de balcones, de barandas, de minaretes, de homacinas y miradores fantásticamente esculpidos. Abundaban los bazares y en ellos había ricos objetos en infinita variedad y profusión. Sedas, muselinas, resplandeciente cuchillería, magníficas joyas y piedras preciosas. Además de esto, por todas partes se veían estandartes y palanquines, literas que llevaban damas veladas, elefantes majestuosamente engualdrapados, ídolos grotescamente vestidos, tambores, banderas, batintines, lanzas, mazas plateadas y doradas, y, en medio del gentío, del clamor y del tumulto y confusión generales, en medio de 1.000.000 de hombres negros y amarillos, de turbante y túnica, con las barbas flotantes, circulaba una innumerable multitud de bueyes sagrados, mientras nutridas legiones de monos inmundos pero sagrados trepaban, parloteaban y chillaban por las cornisas de las mezquitas o colgaban de los alminares y de los miradores. Desde las hormigueantes calles a la orilla del río descendían innumerables escalinatas que llevaban a los baños, mientras el río mismo parecía hacerse paso con dificultad
entre las nutridas flotas de barcos profundamente cargados que cubrían su superficie a lo largo y ancho. Más allá de los límites de la ciudad, se levantaban en frecuentes grupos majestuosos la palmera y el cocotero, con otros gigantescos y exóticos árboles de edad vetusta. Aquí y allá se divisaba algún arrozal, alguna choza de paja de un campesino, una cisterna, un templo solitario, un campamento de gitanos o alguna graciosa doncella solitaria que marchaba con un cántaro sobre la cabeza hacia la orilla del río. Desde luego, ustedes dirán que yo soñaba, pero no fue así. Lo que veía, lo que oía, lo que sentía, lo que pensaba, no tenía nada de la inequívoca naturaleza del sueño. Todo era vigorosamente consecuente. Al principio, dudando de que estuviese realmente despierto, hice una serie de pruebas que me convencieran de que lo estaba realmente. Ahora bien, cuando uno sueña y dentro del sueño sospecha que está soñando, la sospecha nunca deja de confirmarse y quien sueña se levanta casi al instante. Por eso Novalis no yerra al decir que estamos a punto de despertar cuando soñamos que soñamos. Si la visión se me hubiese presentado tal como la describo, sin la sospecha de que fuera un sueño, entonces debiera haberlo sido completamente. Pero, ocurriendo como sucedió, y sospechada y probada tal como lo fue, me veo forzado a clasificarla entre otros fenómenos. En eso no estoy seguro de que usted se equivocara, observó el doctor Templeton. Pero continúe. Usted se levantó y descendió hasta la ciudad. Me levanté, continuó Bedloe, mirando fijamente al doctor con un aire de profunda sorpresa. Me levanté, como usted dice, y descendí a la ciudad. Por el camino me encontré entre un inmenso populacho que obstruía todas las avenidas, siguiendo todos sus componentes en la misma dirección y mostrando la excitación más salvaje. Repentinamente, y movido por algún impulso inconcebible, llegué a sentirme imbuido intensamente de un interés por lo que iba a pasar. Parecía sentir que tenía un papel importante en el juego, sin comprender exactamente de qué se trataba. Sin embargo, frente a la multitud que me rodeaba, experimenté un profundo sentimiento de animosidad. Me aparté de ella y rápidamente, dando un rodeo, llegué y entré en la ciudad. Allí todo era tumulto y contienda. Un pequeño grupo de hombres, con indumentaria medio india, medio europea, y mandado por caballeros de uniforme parcialmente británico, estaba combatiendo en absoluta desigualdad con el hormigueante populacho de las avenidas. Me uní al grupo más débil, tomando las armas de un oficial caído, y luché, sin saber contra quién, con la nerviosa ferocidad de la desesperación. Pronto fuimos vencidos por la masa y tuvimos que buscar refugio en una especie de kiosco. Allí nos atrincheramos y por el momento estuvimos seguros. Desde una tronera situada en la parte superior del kiosco vi un enorme gentío en furiosa agitación que rodeaba y asaltaba un llamativo palacio que colgaba sobre el río. Entonces, de una ventana alta del palacio, se descolgó una persona de aspecto afeminado, valiéndose de una cuerda hecha con los turbantes de sus criados. En la orilla había un barco,
en el cual escapó hasta la orilla opuesta del río. Entonces, una nueva decisión se apoderó de mi alma. Dije algunas apresuradas palabras a mis compañeros y, habiendo logrado convencer de mi propósito a unos cuantos de ellos, hice una salida frenética por el kiosco. Nos arrojamos entre la multitud que nos rodeaba. Al principio, retrocedieron, se reagruparon, luchando malamente, y de nuevo volvieron a retroceder. Mientras tanto, habíamos sido arrastrados lejos del kiosco y llegamos a estar aturdidos y enredados entre las estrechas calles de altas y sobresalientes casas, en cuyos recodos el sol no había sido capaz de brillar. El gentío presionaba impetuosamente sobre nosotros, hostigándonos con sus lanzas y abrumándonos con el vuelo de sus flechas. Estas últimas eran muy notables y se parecían en algunos aspectos al gris retorcido de los malayos. Imitaban el cuerpo de una serpiente arrastrándose, y eran largas y negras con una punta envenenada. Una de ellas me alcanzó en la sien derecha. Me tambaleé y caí al suelo. Un mareo instantáneo y terrible se apoderó de mí. Luché, emití un estertor y quedé muerto. Difícilmente podrá pretender ahora, dije sonriendo, que toda su aventura no fue un sueño. Supongo que no sostendrá que está muerto, ¿verdad? Desde luego, cuando dije estas palabras, esperé alguna salida graciosa por parte de Bedloe, pero, para asombro mío, le hice vacilar, temblar y ponerse terriblemente pálido, guardando silencio. Miré a Templeton. Estaba sentado, tieso y rígido, en una silla. Sus dientes castañeteaban y sus ojos parecían salírsele de las órbitas. «Continúe», le dijo al fin con voz ronca. Durante muchos minutos, siguió aquel, mi único sentimiento, mi única sensación, fue de oscuridad y vacío con la conciencia de la muerte. Finalmente, me pareció que una violenta y repentina descarga pasaba por mi alma, como si se tratara de una descarga eléctrica. Con ella llegó el sentido de la elasticidad y de la luz. Esta última la sentí, no la vi. En un instante me pareció que me elevaba de la tierra, pero no tenía presencia corpórea, ni visible, ni audible o palpable. El gentío se había marchado. El tumulto había cesado. La ciudad estaba en relativo reposo. Debajo de mí yacía mi cadáver, con la flecha clavada sobre la sien y la cabeza enormemente hinchada y desfigurada. Pero todas esas cosas las sentía en vez de verlas. Nada me interesaba. Hasta el cadáver parecía algo que no me concernía. No tenía voluntad, pero sentía un impulso que me obligaba a moverme y volé ligeramente fuera de la ciudad, por el mismo camino sinuoso que había recorrido al entrar. Cuando hube alcanzado el punto del barranco donde había encontrado a la hiena, nuevamente experimenté una sacudida como de una pila galvánica, recobrando la sensación de peso, voluntad y materia. Recobré mi propio ser original y dirigí con apresuramiento mis pasos hacia casa. Pero el pasado no había perdido la vivacidad de lo real, y ni siquiera ahora, por un instante, logro obligar a mi mente a considerar todo aquello como un sueño. «No lo fue», dijo Templeton, con un aire de profunda solemnidad. «Aunque sería difícil resolver
la manera de calificarlo. Solo presumamos que la mente del hombre de hoy está al borde de ciertos estupendos conocimientos psíquicos. Conformémonos con esta suposición. En cuanto al resto, he de dar algunas explicaciones. Aquí tienen una acuarela que yo les hubiera mostrado antes si un inexplicable sentimiento de temor no me hubiera impedido hacerlo. Observamos el cuadro que nos presentaba. No vimos en él nada de extraordinario, pero su efecto sobre Bedloe fue prodigioso. Casi se desmayó al verlo. Y eso que no era sino un retrato en miniatura de milagroso parecido, eso sí, que reproducía con absoluta fidelidad sus rasgos característicos. Al menos eso pensé. Ustedes pueden observar, dijo Templeton, que la fecha de este retrato está aquí, apenas visible en la esquina. 1780. El retrato fue hecho ese año. Pertenece a un amigo muerto, un tal señor Oldeb, con quien llegué a tener gran intimidad en Calcuta durante el gobierno de Warren Hastings. Entonces, yo solo tenía 20 años. Cuando lo vi a usted por primera vez, señor Bedloe, en Saratoga, la milagrosa semejanza entre usted y el cuadro me indujeron a abordarle, a buscar su amistad y a conseguir lo necesario para llegar a ser su constante compañero. Con el fin de llevar a cabo este propósito, me impulsó parcialmente, de manera esencial, el recuerdo, lleno de pena, del difunto, pero bien, en parte, una inquieta curiosidad hacia usted mismo, no exenta de sentimientos pavorosos. En los detalles de la visión que presentó usted en las colinas, ha descrito con la más minuciosa exactitud la ciudad india de Benarés, sobre el río sagrado. Los motines, el combate, la matanza fueron acontecimientos reales de la insurrección de Cheyte Singh, que tuvo lugar en 1780, cuando Hastings estuvo a punto de perder la vida. El hombre que escapó por la cuerda confeccionada con los turbantes fue el mismo Cheyte Singh. El grupo del kiosco eran cipayos y oficiales británicos, capitaneados por Hastings. Yo fui uno de los integrantes de este grupo, e hice cuanto pude por impedir la embestida y fatal salida del oficial que cayó en las callejuelas atestadas por la flecha envenenada de un bengalés. Aquel oficial era mi amigo más querido. Se trataba de Oldeb. Ustedes adivinarán, por estas notas. En este momento el narrador nos enseñó una libreta en la cual varias páginas parecían haber sido escritas recientemente, que en ese mismo momento en que a usted, Bedloe, le sucedían esas cosas en medio de las montañas, yo me dedicaba aquí, en casa, a deleitarlas en estas páginas. Una semana después de esta conversación, apareció en un periódico de Charlottesville la siguiente nota. Tenemos el penoso deber de anunciar la muerte del señor Augusto Bedloe, un caballero cuyas buenas maneras y numerosas virtudes durante el largo tiempo le han valido el afecto de las gentes de Charlottesville. Desde hace algunos años, el señor Bedloe ha padecido de neuralgias, que frecuentemente le amenazaron con terminar de forma fatal. Pero esto solo puede ser considerado como la causa parcial de su muerte. La causa auténtica ofreció una especial singularidad. En una excursión a las montañas escabrosas hace unos días, contrajo un ligero enfriamiento que le produjo una congestión en la cabeza. Para aliviar esto, el señor Templeton
recurrió al uso frecuente de la sangría. Se le aplicaron sanguijuelas en las sienes, pero en un terrible y breve periodo el paciente murió, descubriéndose que en el tarro que contenía las sanguijuelas había sido introducida por accidente una de las sanguijuelas vermiculares venenosas que de vez en cuando se encuentran en las charcas de los alrededores. Este anélido se adhirió sobre una pequeña vena en la sien de la sien derecha, y su absoluta semejanza con las sanguijuelas medicinales hizo que el error se descubriese cuando era demasiado tarde. Las sanguijuelas venenosas de Charlottesville siempre pueden distinguirse de las sanguijuelas usadas en medicina por su negrura y especialmente por sus retorcidos movimientos vermiculares, que se asemejan a los de las serpientes. Estaba yo hablando con el director del periódico en cuestión sobre este notable accidente cuando se me ocurrió preguntar por qué el nombre del difunto había aparecido como Bedloe. Supongo, dije, que usted tiene la suficiente autoridad como para emplear esa ortografía, pero yo siempre había supuesto que el nombre debía escribirse con una E al final. Autoridad no, contestó él. Solo una simple errata tipográfica. El nombre es Bedloe, con una E final. Todo el mundo lo sabe, y nunca en mi vida lo vi escribir de otro modo. ¿Entonces? Dije yo entre dientes mientras daba media vuelta. Sucede de hecho que una verdad es más extraña que cualquier ficción. Bedloe, sin la E final, no es sino Oldeb al revés. Y este hombre me dice que se trata de un error tipográfico.